te doy la bienvenida a la lectura del capítulo número 2 del libro El ladrón del rayo, escrito por Rick Riordan. Ay, creo que se ve mejor la portada. Muchas gracias por estar aquí, por tomarte unos minutos de tu día para viajar conmigo al mundo de la literatura. Si has estado conmigo en más de una ocasión, muchas gracias por unirte a esta aventura. Y si esta es la primera vez que estás aquí, no te preocupes, estás muy a tiempo porque apenas es el segundo capítulo, así que aunque ahorita no entiendas muy bien qué fue lo que pasó en el capítulo anterior, estás en el momento perfecto para conocer qué es lo que acaba de pasar con Percy, con la profesora y pues con el mundo entero. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Recuerda que me ayudas muchísimo si compartes esta lectura con alguien, ya sea que le invites a que se siente a tu lado o le envíes el enlace para que pueda disfrutarlo desde la comodidad de su dispositivo electrónico. Ya veo por ahí algunas caritas nuevas y otras no tan nuevas. Muchas gracias, Lucy, muchas gracias por estar por aquí y por ahí veo otros más. Recuerda que me puedes dejar un comentario, un sticker, una reacción, un algo, porque luego esta cosa no me hace caso y no me deja ver quiénes están por aquí, pero realmente yo aprecio muchísimo a los que están, así que de antemano te agradezco la paciencia que me vas a tener porque mi voz el día de hoy no es como la mejor, así que bienvenidos y comenzamos con el capítulo 2 de este libro. Capítulo 2. 3 ancianas tejen los calcetines de la muerte. Estaba acostumbrado a tener experiencias raras de vez en cuando, pero solían terminar pronto. Aquella alucinación 24 horas al día, 7 días a la semana, era más de lo que podía soportar. Durante el resto del curso, el colegio entero pareció dispuesto a jugar conmigo. Los estudiantes se comportaban como si estuvieran convencidos de que la señora Kerr, una rubia alegre que no había visto en mi vida hasta que se subió al autobús al final de aquella excursión, era nuestra profesora de introducción al álgebra desde Navidad. De vez en cuando yo sacaba a colación a la señora Dodds, buscando atraparlos en falso, pero se quedaban mirándome como si fuera un psicópata, hasta el punto de que casi acabé creyéndolo. La señora Dodds nunca había existido. Casi. Grover no podía engañarme. Cuando le mencionaba el nombre Dodds, vacilaba una fracción de segundo antes de asegurar que no existía. Pero yo sabía que mentía. Algo estaba pasando. Algo había ocurrido en el museo. No tenía demasiado tiempo para pensar en ello durante el día, pero por la noche las terribles visiones de la señora Dodds con garras y alas coriáceas me despertaban entre sudores fríos. El clima seguía enloquecido, cosa que no mejoraba mi ánimo. Una noche, una tormenta reventó las ventanas de mi habitación. Unos días más tarde, el mayor tornado que se recuerda en el valle de Hudson pasó al lado de 80 kilómetros de la Academia Yancey. Uno de los sucesos de la actualidad que estudiamos en la clase de sociales fue el inusual número de aviones caídos en el Atlántico aquel año. Empecé a sentirme malhumorado e irritable la mayor parte del tiempo. Mis notas bajaron de insuficiente a muy deficiente. Me peleé más con Nancy y sus amigas, y en casi todas las clases acababa castigado en el pasillo. Al final, cuando el profesor de inglés, el señor Nicol, me preguntó por millonésima vez cómo podía ser tan perezoso que ni siquiera estudiaba para los exámenes de deletrear, salté. Le llamé viejo ebrio, no estaba seguro de qué significaba, pero sonaba bien. A la semana siguiente el director envió una carta a mi madre, dándole así rango oficial. El próximo año no sería invitada a volver a matricularme en la Academia Yancey. Mejor, me dije. Mejor. Quería estar con mi madre en nuestro pequeño apartamento del Upper East Side, aunque tuviera que ir al colegio público y soportar a mi detestable padrastro y sus estúpidas partidas de póker. No obstante, había cosas de Yancey que echaría de menos. La vista de los bosques desde la ventana de mi dormitorio, el río Hudson en la distancia, el aroma a pinos. Echaría de menos a Grover, que había sido un buen amigo, aunque fuera un poco raro. Me preocupaba cómo sobreviviría el año siguiente sin mí. También echaría de menos la clase de latín,
las locas competiciones del señor Brunner y su fe en que yo podía hacerlo bien. Se acercaba la semana de exámenes y solo estudié para su asignatura. No había olvidado lo que Brunner me había dicho sobre aquella asignatura, que era para mí una cuestión de vida o muerte. No sabía muy bien por qué, pero el caso es que empecé a creerlo. La tarde antes de mi examen final, me sentí tan frustrado que lancé mi guía de Cambridge de mitología griega al otro lado del dormitorio. Las palabras habían empezado a desmadrarse en la página, a dar vueltas en mi cabeza y a realizar giros chirriantes, como si se montaran en un monopatín. No había manera de recordar la diferencia entre Quirón y Caronte, entre Polidectes y Polideuces. ¿Y conjugar los verbos en latín? Imposible. Me pasé por la habitación a zancadas, como si tuviera hormigas dentro de la camisa. Recordé la seria expresión de Brunner, su mirada de 1000 años. Solo voy a aceptar lo mejor de ti, Percy Jackson. Recogí el libro de mitología. Nunca le había pedido ayuda a un profesor. Tal vez si hablaba con Brunner podría darme unas pistas. Por lo menos tendré ocasión de disculparme por el muy deficiente que iba a sacar en su examen. No quería abandonar la Academia Yancy y que él pensara que no lo había intentado. Bajé hasta los despachos de los profesores. La mayoría se encontraban vacíos y obscuras, pero la puerta del señor Brunner estaba entreabierta y la luz se derramaba por el pasillo. Estaba a 3 pasos de la puerta cuando oí voces dentro. Brunner formuló una pregunta y la inconfundible voz de Grover respondió. Preocupado por Percy, señor. Me quedé inmóvil. No acostumbro a escuchar detrás de las puertas, pero a ver quién es capaz de no hacerlo cuando hayas a tu mejor amigo hablando de ti con un adulto. Me acerqué más, centímetro a centímetro. Solo este verano, decía Grover. Quiero decir, hay una benévola en la escuela. Ahora que lo sabemos, seguro, y ellos también lo saben. Si lo presionamos tan solo empeoraremos las cosas. Necesitamos que el chico madure más. Pero puede que no tenga tiempo. La fecha límite del solsticio de verano. Tendremos que resolverlo sin Percy. Déjalo que disfrute de su ignorancia mientras pueda. Señor, él la vio. Fue producto de su imaginación. La niebla sobre los estudiantes y el personal será suficiente para convencerlo. Señor, yo no puedo volver a fracasar en mis obligaciones. Usted sabe lo que significaría. No has fallado, Grover. Yo tendría que haberme dado cuenta de qué era. Ahora preocupémonos solo por mantener a Percy con vida hasta el próximo otoño. El libro de mitología se me cayó de las manos y resonó contra el suelo. El profesor se interrumpió de golpe y se quedó callado. Con el corazón desbocado recogí el libro y retrocedí por el pasillo. Una sombra cruzó el cristal iluminado de la puerta del despacho, la sombra de algo mucho más alto que Brunner en su silla de ruedas, con algo en la mano que se parecía sospechosamente a un arco. Abrí la puerta contigua y me escabullí dentro. Al cabo de unos segundos, oí un suave clop, 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 como de cascos amortiguados, seguidos de un sonido animal olisqueando, justo delante de la puerta. Una silueta grande y oscura se detuvo un momento delante del cristal y prosiguió. Una gota de sudor me resbaló por el cuello. En algún punto del pasillo el señor Brunner empezó a hablar de nuevo. Nada. Mis nervios no son lo que eran desde el solsticio de invierno. Los míos tampoco. Pero habría jurado... Vuelva al dormitorio. Mañana tienes un largo día de exámenes. No me lo recuerde. Las luces se apagaron en el despacho. Esperé en la oscuridad lo que pareció una eternidad. Al final, salí de nuevo al pasillo y volví al dormitorio. Grover estaba tumbado en la cama, estudiando sus apuntes de latín como si hubiera pasado allí toda la noche. ¡Eh! Me dijo con cara de sueño. ¿Estás listo para el examen? No respondí. Tienes un aspecto horrible. ¿Va todo bien? Solo estoy...
Cansado. Me volví para ocultar mi expresión y me acosté en mi cama. No comprendía qué había escuchado allí abajo. Quería creer que me lo había imaginado todo, pero una cosa estaba clara. Grover y el señor Brunner estaban hablando de mí a mis espaldas. Pensaba que corría algún tipo de peligro. La tarde siguiente, cuando abandonaba el examen de 3 horas de latín, colapsado por todos los nombres griegos y latinos que había escrito incorrectamente, el señor Brunner me llamó. Por un momento temí que hubiese descubierto que los había oído hablar la noche anterior, pero no era eso. Percy, no te desanimes por abandonar Jancy. Es lo mejor. Su tono era amable, pero sus palabras me resultaban embarazosas. Aunque hablaba en voz baja, los que terminaban el examen podían oírlo. Nancy Bobofit me sonrió y me lanzó besitos sarcásticos. De acuerdo, señor. Lo que quiero decir es... Meció su silla adelante y atrás, como inseguro respecto a lo que quería decir. Verás, este no es el lugar adecuado para ti. Era solo cuestión de tiempo. Me escocían las mejillas. Allí estaba, mi profesor favorito, delante de la clase, diciéndome que no podía con ello. Después de repetirme durante todo el año que creía en mí, ahora me salía con que estaba destinado a la patada. De acuerdo, dije temblando. No me refiero a eso. Lo confundes todo, Percy. Lo que quiero decir es que no eres normal. No pasa nada por... Gracias. Muchas gracias, señor, por recordármelo. Percy. Pero yo ya me había ido. El último día del trimestre hice la maleta. Los otros chicos bromeaban hablando de sus planes de vacaciones. Uno de ellos iba a ir a hacer excursionismo en Suiza. Otro de crucero por el Caribe durante un mes. Eran delincuentes juveniles, como yo, pero delincuentes juveniles ricos. Sus papás eran ejecutivos o embajadores, o famosos. Yo era don nadie, seguido de una familia de don nadies. Me preguntaron qué pensaba hacer yo aquel verano y les respondí que volvería a la ciudad. Me abstuve de mencionar que durante las vacaciones necesitaría conseguir algún tipo de trabajo paseando perros o vendiendo suscripciones de revistas, y pasar el tiempo libre preocupándome por si encontraría escuela en otoño. Ah, eso suena divertido. Regresaron a sus conversaciones como si yo nunca hubiese existido. La única persona de la que temía despedirme era de Grover, pero luego no tuve que preocuparme. Había reservado un billete a Manhattan en el mismo autobús Greyhound que yo, así que allí íbamos, otra vez de camino a la ciudad. Grover no paró de escudriñar el pasillo todo el trayecto, observando al resto de los pasajeros. Reparé entonces en que siempre me comportaba de manera nerviosa e inquieta cuando abandonábamos Jancy, como si temiese que ocurriera algo malo. Antes suponía que le preocupaba que se metieran con él, pero en aquel autobús no iba nadie que pudiera meterse con él. Al final no pude aguantarme y le dije: ¿Buscas benévolas? Grover casi pega un brinco. ¿Qué quieres decir? Le conté que los había escuchado hablar la noche antes del examen. Le tembló un párpado. ¿Qué oíste? No mucho. ¿Qué es la fecha límite del solsticio de verano? Mira, Percy, solo estaba preocupado por ti. Ya sabes, por eso de que alucinas con profesoras de matemáticas diabólicas. Grover, le dije al señor Brunner que a lo mejor tenías demasiado estrés o algo así, porque no existe ninguna señora Dodds y... Grover, como mentiroso no te ganarías la vida. Se le pusieron las orejas coloradas. Sacó una tarjeta mugrienta del bolsillo de su camisa. Mira, toma esto, ¿de acuerdo? Por si me necesitas este verano. La tarjeta tenía una tipografía mortal para mis ojos disléxicos, pero al final conseguí entender algo parecido. Ah, Grover Underwood, guardián, Colina Mestiza, Long Island, Nueva York, 800-009-0009. ¿Qué es la colina Mestiza? No lo digas en voz alta.
Es mi dirección estival. Menuda decepción. Grover tenía residencia de verano. Nunca me había parado a pensar que su familia podía ser tan rica como las demás en Yancy. De acuerdo. Ya sabes, suena como a invitación a visitar a tu mansión. O por si me necesitas. ¿Por qué iba a necesitarte? Le pregunté con más rudeza de lo que pretendía. Grover tragó saliva. Mira, Percy, la verdad es que yo... Bien, digamos que tengo que protegerte. Lo miré fijamente, atónito. Había pasado todo el año peleándome, manteniéndome a los abusones alejados de él. Había perdido el sueño preocupándome por qué sería de él cuando yo no estuviera. Y allí estaba él, muy cara dura, comportándose como si fuese mi protector. Grover, ¿de qué crees que tienes que protegerme exactamente? Se produjo un súbito y chirriante frenazo y empezó a salir un humo negro y acre del salpicadero. El conductor maldijo a gritos y a duras penas logró detener el Greyhound en el arcén. Bajó presuroso y se puso a aporrear y toquetear el motor, pero al cabo de unos minutos anunció que teníamos que bajar. Todos. Nos hallábamos en mitad de una carretera normal y corriente, un lugar en el que nadie se fijaría de no sufrir una avería. En nuestro lado de la carretera había arces y los desechos arrojados de los coches. En el otro lado, cruzando los 4 carriles de asfalto resplandeciente por el calor de la tarde, un puesto de frutas, de los de antes. La mercancía tenía pinta fenomenal, cajas de cerezas rojas como la sangre, y manzanas, nueces y albaricoques, jarras de sidra y una bañera con patatas de garra llena de hielo. No había clientes, solo 3 ancianas sentadas en mecedoras a la sombra de un arce, tejiendo un par de calcetines más grandes que había visto nunca. Me refiero a que tenían el tamaño de jerseys, pero eran claramente calcetines. La de la derecha tejía uno, la de la izquierda otro, la del medio sostenía una enorme cesta de lana azul eléctrico. Las 3 eran ancianas, de rostro pálido y arrugado como fruta seca, pelo argentado, recogido con cintas blancas y brazos huesudos que sobresalían de raídas túnicas de algodón. Lo más raro fue que parecían estar mirándome fijamente. Me volví hacia Grover para comentárselo, y vi que había palidecido. Tenía un tic en la nariz. Grover, oye, dime que no te están mirando. No te están mirando, ¿verdad? Pues sí, raro, ¿no? ¿Crees que me irán bien los calcetines? No tiene gracia, Percy, ninguna gracia. La anciana del medio sacó unas tijeras enormes, de plata y oro, y los filos largos, como una podadora. Grover contuvo el aliento. ¡Subamos al autobús! ¡Vamos! ¿Qué? Allá adentro hace 1000 grados. ¡Vamos! Abrió la puerta y subió, pero yo me quedé atrás. Al otro lado de la carretera, las ancianas seguían mirándome. La de en medio cortó el hilo, y juró que oía el chasquido de las tijeras pese a los 4 carriles de tráfico. Sus 2 amigas hicieron una bola con los calcetines azul eléctrico y me dejaron con la duda de para quién serían, si para Pie Grande o para Godzilla. En la parte trasera del autobús, el conductor arrancó un trozo de metal humante del compartimiento del motor. Luego le dio al arranque. El vehículo se estremeció y por fin el motor resucitó con un rugido. Los pasajeros vitorearon. ¡Maldita sea!, exclamó el conductor y golpeó el autobús con su gorra. ¡Todo el mundo arriba! En cuanto nos pusimos en marcha, empecé a sentirme febril, como si hubiera contraído gripa. Grover no tenía mejor aspecto. Temblaba y le castañaban los dientes. Grover. Sí. ¿Qué es lo que no me has contado? Se secó la frente con la manga de la camisa. Percy, ¿qué has visto en el puesto de frutas? ¿Te refieres a las ancianas? ¿Qué les pasa? No son como la señora Dodds, ¿verdad? Su expresión era difícil de interpretar, pero me dio la sensación de que las mujeres del puesto de frutas eran algo mucho, mucho peor que la señora Dodds.
Dime solo lo que viste. La de en medio sacó unas tijeras y cortó un hilo. Cerró los ojos e hizo un gesto con dedos que podría haber sido una señal de la cruz, pero no lo era. Era otra cosa, algo como más antiguo. ¿Le has visto cortar el hilo? Sí, ¿por qué? Pero incluso cuando lo estaba diciendo sabía que algo pasaba. Ojalá no estuviese ocurriendo, murmuró Grover, y empezó a mordisquearse el pulgar. No quiero que sea como la última vez. ¿Qué última vez? Siempre en sexto, nunca pasan de sexto. Grover, repuse, empezando a asustarme de verdad. ¿De qué diablos estás hablando? Déjame que te acompañe a tu casa. Prométemelo. Me pareció una petición extraña, pero lo prometí. ¿Es como una superstición o algo así? Pregunté. No obtuve respuesta. Grover, el hilo que la anciana cortó, ¿significa que alguien va a morir? Su mirada estaba cargada de aflicción, como si yo estuviera eligiendo las flores para mi ataúd. Y ese fue el final del capítulo número 2 del libro El ladrón del rayo, escrito por Rick Riordan. Muchas gracias, Marita, Pelayos, Jess. Bienvenida. Qué bueno que alcanzaron a unirse a esta lectura. Recuerda que en unos minutos más va a estar completamente disponible para que puedas escucharlo las veces que sean necesarios. Yo voy a hacer una pequeña pausa. Y ahora sí, la pregunta del día de hoy es... No sé por dónde empezar, porque creo que hay muchas cuestiones que pudieran ser relevantes en este capítulo. Pero, a ver, recapitulemos un poquito. Ya sabemos que esto se trata de mitología griega. Romana, griega. Ya parece que yo tengo aquí mi espada, ¿verdad? Ya nos dijeron que la clase de latín del señor Brunner es de vida o muerte para Percy. ¿Por qué? No lo sabemos. Bueno, sí sabemos un poco. Por lo que leímos al inicio. O sea, sí sabemos quién es Percy. O qué es Percy, más bien. Sabemos qué es Percy. Sabemos que hay algo raro con Brunner y con Grover. Y sabemos que hay algo raro con estas ancianas. La primera pregunta que se me ocurre es, ¿quiénes crees que son estas ancianas? ¿Qué tanto sabes de la mitología griega como para poder encontrar estas similitudes en la historia? Solo porque lo conozcas. Y la siguiente pregunta es, ¿quién no pasa de sexto? ¿Por qué no pasan de sexto? Y lo más importante, ¿por qué hay un pasado? Porque habla como de muchos, ¿saben? Entonces, no sé, me preocupa que esto sea como una especie de cadena o algo tipo destino final. No sé, es el capítulo 2, por favor, no puede morir nadie. Por favor, sería demasiado pronto para esto. Si yo tuviera que responder a esas preguntas, diría que Grover es un ser como mágico. Recordemos que no sé cómo definir la niebla que parece ser que mencionaron. O sea, sí, es una niebla, pero no sé si va a haber magia, si solo así son las cosas, si va a tener una explicación científica. Todavía no entiendo cómo va a ser eso. Entonces, hasta que no tengamos una explicación de cómo se construye este mundo, seguiré diciendo magia para referirme a estos términos. Sabemos que son seres mágicos en el sentido de que no les afecta esta niebla. Y recuerdan a la señora Dodds.
Y hay algo más que le están ocultando a Percy y que desean que no esté en la escuela para mantenerlo seguro, porque entre más ignore la realidad mejor. Pero si es una realidad, probablemente su vida esté en peligro porque, bueno, una clase de latín le va a salvar la vida, ¿no? No sé. Tomé latín, pero realmente lo uso pocas veces en mi vida, así que no creo que vaya por ahí. Creo que algo ocultan. Y respondiendo a la primera pregunta sobre quiénes son estas tres señoras, ah, no importa como tal la fuente donde lo consultes, existen tres, hasta donde yo recuerdo, solo tres figuras de mujeres que pudieran ser ancianas, que tejen o que están relacionadas con hilos y unas tijeras. Si tomamos por hecho que el último que concluyó Percy es verdad, ellas podrían ser como las que se encargan de dar fin a la vida, ay, pero no me censuren este video, eh, fin a la vida de probablemente personas mágicas porque preguntó qué es lo que veo. Si hubiera visto lo mismo, pues no pensaríamos que son personas mágicas, así que ajá. Digo, creo que por ahí podría ser, pero eh, ¿por qué querrían acabar con ellos? Porque no sé, Grover parecía conocerlos y si nunca pasan de sexto grado, ¿por qué como tanta insistencia en que no pasen de sexto grado? ¿Por qué tanta como no sé cómo decir esto, se me fue la palabra, eh, tanta necesidad, tanta importancia con eso y las fechas límites que mencionan de solsticio de invierno, solsticio de verano, los muchos solsticios y equinoccios que hay pues, a lo largo de la vida de alguien. Eh, no sé, siento que estas preguntas tampoco podemos responderlas ahora, pero espero poderlas responder en el siguiente capítulo o al menos en los siguientes capítulos. Así que te invito a que actives las notificaciones para que la misma aplicación te avise en el momento en el que yo empiece a transmitir y no te pierdas de nada de esta historia que de verdad espero y sí, de verdad espero se ponga mucho más interesante. Creo que es una historia que tiene mucha tengo grandes expectativas en esta historia, así que también por ahí la tengo muy recomendada por parte de los trotamundos literarios, así que pues nada, averiguemos qué pasa con esto juntos, ¿te parece? Muchas gracias por estar aquí. Recuerda que además de estos videos y de estas lecturas hay muchas otras actividades o formas en las que puedes colaborar y meterte en el mundo de la literatura. Así que te invito a que, si todavía no lo haces, puedas visitar la página de www.letrasenrizo, rizo con z, así como aparece acá, rizo con z.com y averigües qué más información hay para ti en ese lugar. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerda que un libro es una ventana que está esperando que la abras y Letras en Rizo va a ser siempre tu rincón para leer. Nos vemos el viernes. Adiós. Muchas gracias por estar aquí. Chao.